Somos historia. Escuela. Somos héroes. Somos audaces, apasionados. Estadios. Somos goles, únicos. Somos una máquina. Tácticos, compañeros, aguerridos, valientes, matadores, campeones. Somos futboleros. Las máquinas han servido para optimizar los procesos productivos en la era industrial. Su inagotable capacidad de trabajo y su precisión milimétrica las hacen superiores a cualquier equipo de trabajo humano. En los años 40, nace una máquina hecha de seres humanos, de tipos que tienen una precisión y velocidad digna de la mecánica más sofisticada. Una máquina dispuesta a meterse en el corazón de la gente a fuerza de goles y buen fútbol. Esta máquina se llama River Plate y tiene un propósito muy claro: quedar en el corazón de la hinchada millonaria para siempre. Pero ¿qué es lo que hace que un equipo se establezca en la historia ya no como uno de los mejores, sino probablemente como el más recordado de todos los tiempos? Estamos hablando de la máquina del Club Atlético River Plate. Aquella máquina que el tiempo no solo no pudo oxidar, sino que además la hizo inolvidable. La máquina de River atravesó la historia de nuestro fútbol entre 1941 y 1946. Logró los campeonatos del 41, 42 y 45 y los subcampeonatos del 43 y 44. De los 18 partidos que jugaron juntos, solo perdieron 2 y durante ese tiempo convirtieron 38 goles, de los cuales 14 fueron de Ángel Labruna, quien luego se convertiría en el mayor anotador de la historia de River. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras para el mundo que ya todos conocemos. Si hablamos de fútbol, el daño más grande estuvo dado por la ausencia de los mundiales durante su desarrollo. Mientras Europa se desangraba en una guerra trágica y larga, el fútbol en la Argentina no paraba de florecer. Los futbolistas tenían un estilo único y a nivel sudamericano eran imbatibles. La ausencia de mundiales no pudo hacer comprobar si realmente nuestra selección era la mejor del planeta. Roquito, ¿da cuenta? Esto. Las formaciones de aquellos equipos se recitaban de memoria, pero sin duda, las estrellas de aquellos elencos eran los delanteros. En aquella época se jugaba con 5. Los punteros del torneo. Desde luego, es el encuentro que más grande expectativa ha despertado en los últimos tiempos y los jugadores actúan con evidente nerviosidad. Los hinchas repetían esos nombres casi como un mantra. Boyé, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sánchez, decían los de Boca. Ronco, cóbrate, maestro. Imbeloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva, decíamos los cuervos. Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Sued. Por algo nos dicen en la academia. No, a vos no, mi amor. Pero cualquier discusión se terminaba cuando alguien decía las palabras mágicas. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. ¿Pero qué tenían estos jugadores para que la poderosa delantera de la máquina de River fuera la más recordada aún hoy en toda la historia? Diego. Sí, Ronco, ¿qué? ¿Vas a hablar de la máquina? Sí, de la máquina, claro. ¿Y en qué te vas? Me voy en bondi, sí, lo tengo ahí, media cuadrita. Dale. Mira. Aquella te deja en la puerta.
Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente. El apodo de la máquina lo acuñó el periodista Ricardo Lorenzo Borocotó, luego de un aplastante triunfo de River por 6-2 frente a Chacarita en 1942. Borocotó, una de las plumas más célebres del periodismo gráfico, tituló su artículo sobre aquel partido con un rotundo: jugó como una máquina el puntero. La máquina de River en la cancha de Boca con la te hablará. Bueno, te dejo acá, Diego. ¿Aquí mismo era? Sí. Si te dejara volver. Diego, la pelota. Te va bien a vos, ¿eh? ¿De qué? Me la prestó Johnny, ¿qué te pensás que es mía? ¿En qué andas metido vos? En nada estoy metido, estoy investigando sobre la máquina. ¿Qué equipo, la máquina? No, vos no podés saber lo que es la máquina. No podés saber lo que es la máquina. Campeones en el 41, en el 42, subcampeones en el 43, en el 44 y de nuevo campeones en el 45. ¿Cómo no lo van a hacer? No, está bien, está bien. Y te digo más, el 28 de junio de 1942, River le ganó a Platense 1-0 de local. ¿Sabés qué pasó? Sí, cómo no voy a saber qué pasó. Pero decilo vos. ¿Qué pasó? En ese partido debutó Lustó y fue la primera vez que jugaron los 5 juntos. Déjame a mí. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Sos inteligente, ¿eh? Ahora dame la pelota. Entra acá, que hay alguien que la sabe lunga. No, pero yo todavía no ordené y aparte iba a pedir hoy un solo... no, el vino estaría bien, 2 copas, pero no, ahí tiene que haber un error. Bueno, hermano, te veo en la mesa. Si es pasta, invito yo. Tano, invito yo. Tano. Queste sono le tagliatelle. Oh. Tú hay que hacerlo despacio. Como decía Di Stéfano, al fútbol hay que jugar despacio. Y eso que Di Stéfano fue el tipo más rápido que yo vi. Tano, en una década donde el fútbol argentino fue floreciente, ofensivo, ¿por qué te estoy preguntando por la máquina y no por otro equipo? En una Argentina rica, generaba hijos pródigos y había un arte. Nosotros hoy, producto de un montón de motivos sociales y económicos, tratamos de estar mejor. En aquellos tiempos, los pibes trataban de ser mejores. La verdad sorprende mucho cuando se menciona el fútbol de aquel tiempo, que se jugaba con 5 delanteros y prácticamente con 2 defensores. Uno imagina que cada vez que se cruzaba la mitad del campo, ya había ahí una disparidad y la posibilidad de que los partidos tuvieran 10 goles cada vez. ¿Cómo era el asunto? El Charro jugaba de área a área. Eran 5 delanteros, pero Adolfo no era Palermo, no era Cabenagui. En la WM, seguime, la parte de abajo de la W, Adolfo jugaba tirado atrás. Adolfo era Riquelme. Y Chaplin Lustó era ventilador. Bajaba a auxiliar al 3. Cuando el rival lo tomaba 2-1. Lustó ya hizo toda la banda, todo el andarivel. Y Muñoz bajaba. Te pregunto por el Charro Moreno, porque muchas veces escuché que está en la línea de Diego Maradona, de Pelé. Hoy podemos hablar de Messi. ¿Puede haber algo o todo de cierto de eso? Brindamos de nuevo. Sí, ¿cómo no vamos a brindar? Voy a comer un ravioli, Tano. El Charro fue Maradona o fue Pelé en blanco y negro. No hay que olvidarse que el primer mundial que el mundo da en colores es el de México. Casualmente, cuando Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Riveliño hacen un desastre. Claro, nombraste 5. Claro, porque cambiaban todos, como en la máquina. El fútbol no cambió. Lo que pasa es que hoy corren todos igual. Y antes sabían cuándo correr. El movimiento de Moreno y Labruna era de una alternancia que generaba sorpresa e incapacidad de marca en los rivales. El día que debuta Lustó, le ganan a Platense 1-0 y la gente bramaba porque River no pateaba al arco, porque siempre tocaban una vez más. El segundo apodo de la máquina
fue Los Caballeros de la Angustia. Siempre había un freno más, una amague más, una mentira más. El fútbol es mentir. El fútbol es aparecer. El fútbol no es correr. El fútbol es sorprender. Hoy un volante, Diego, corre de 12 a 14 kilómetros. Estoy seguro que el Charro no pasaba de 8. Y te voy a entregar algo inapelable. La velocidad del juego es la velocidad de la pelota. La velocidad de la pelota duplica la velocidad del hombre. En aquellos años se practicaba sobre la base de la velocidad de la pelota. Y la aparición en lugares vacíos de receptores para tocar y volver a pegar. Tano, la pregunta más importante de toda esta charla, ¿esta clase ha sido gratuita? Diego, la pasta de primera. Sí, como la que hacía la nona, la mamá. Falta un café, lo invito yo. En un minuto cerramos este idilio. Te espero, Tano, te espero. Tengo toda la vida. Para la gente inteligente tengo toda la vida. Genio que bien se come acá, unos buenos pesos se va a gastar el Tano, ¿eh? Con permiso, el señor se tuvo que ir de urgencia, que pidió que le traigan la cuenta. No, fue a buscar café, no. ¿Cantó Sinatra y no lo vimos o jugó la máquina? Servite. Cuando uno pierde, pierde. Pero ¿quién fue el ingeniero que imaginó un equipo que era la máquina perfecta de jugar al fútbol? ¿Quién creó este conjunto que quedó para siempre colgado en la historia? Ese hombre era el maestro Renato Cesarini, asistido por Carlos Peuchele, quien había obtenido su último título como jugador en 1941 y luego pasó a ser asistente de Cesarini en el pulido y armado de cada engranaje de este complejo dispositivo de juego que era River. La enorme muchedumbre, pues es de gran calidad técnica. Una tarde propicia y ante el marco imponente de unas tribunas sin un solo faro, se disputa un clásico de permanente resonancia popular. El equipo de la máquina vio la luz en un contexto de fútbol argentino donde las posiciones de los jugadores eran bastante estáticas. Debía primar el talento individual para que pudieran destacarse los futbolistas y sus equipos ganaran. El equipo de Renato Cesarini, la máquina, entendió que la rotación posicional era tan importante como la técnica, más táctica y estrategia. De esta manera revolucionó la historia del fútbol argentino. Hola, Diego. Te conozco. Volví porque te vi medio perdido. Vamos a repasar el 2-3-5. Menos mal. En el arco estaba Soriano, Bagui y Diácono. Rodolfi, Ramos y Ferreira. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Ah. Ahora, ¿puede ser que jugaron pocos partidos juntos? Sí, esa delantera histórica jugó nada más que 18 partidos. No te la puedo creer. Y los 5 juntos nunca jugaron contra Boca. No. Ahora, entonces, ¿por qué se habla tanto de ellos? Por cómo cambiaban de posiciones. Eran todas figuras, pero funcionaban como un gran equipo. Eran un relojito. Una máquina. Claro, una pieza de museo. Ahora dame la pelota. Claro, una máquina era. Un equipo debe ser más que la suma de sus individualidades. Y este River vaya que lo era. Pero cada uno de los nombres que integraban este quinteto millonario reunía en sí mismo algunas de las características que siempre se le atribuyen a los jugadores distintos. En 1945, una de las más grandes figuras que dio el fútbol argentino fue testigo de la máquina en primera persona. Se trata del enorme Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, que en su debut con la camiseta de River integró la mítica delantera. Fue un solo partido, Di Stéfano tenía solo 19 años y River cayó frente a Huracán por 2-0. Diego, 2-1. Te lo digo yo, Enrique Macaya Márquez.
Macaya, are you talking to me o yo estoy crazy? ¡Macaya! Que nos van a descubrir. Pará, no te vayas, ya que estás acá. El Tano me habló maravillas de la máquina. ¿Tan brillante era Macaya? La máquina de River, más allá de la agonía que ponía en muchos de los partidos que terminaba definiendo casi en el final, es bueno recordarla futbolísticamente, ¿no? Muñoz era un equilibrista por la raya, pero no solo por la raya del costado, por la raya del costado y por la raya que ingresaba para el lado del arco. Pero había que lograr eso, gambeteando se llegaba y de ahí venía el centro atrás. Moreno podía estar en la lista de los mejores jugadores del mundo. Hoy se hablaría de un doble 5 por derecha, pero era un 8. El 8 que iba, venía con gol, con cabezazo, con un físico realmente extraordinario. Pedernera, que ya después de haber tenido una operación se tiraba atrás y de allí jugaba. Pedernera había sido puntero izquierdo, se tiraba hacia atrás Pedernera. Apareció la figura de La Bruna, un jugador que, el típico 10 no conductor, no enlace, sino el 10 que juega detrás del 9, entonces él aprovechaba todo ese callejón, decía, saca la joroba, porque se encorvaba así, y la pelota siempre pegaba en el costado de la red de al lado de adentro del segundo palo. Y Lustó, que era un moderno puntero izquierdo, que tenía la cualidad de agarrarse muy bien al piso, con muy buen dribbling, muy buena gambeta, pero una gran tenacidad como para bajar unos metros y colaborar casi hasta con los mediocampistas. Esa era la máquina, una máquina que uno podía entender, se podía calcar su juego, lo que no se podía repetir es en acción, eran fenómenos. Macaya, uno de los mejores jugadores de la historia, Alfredo Di Stéfano, jugó un partido en la máquina. Es como decir que Maradona o Messi jugaron un partido en la máquina. Vos fuiste amigo de él desde pequeño. ¿Cómo fue esa relación hermosa con Alfredo? Mi relación con Alfredo Di Stéfano nace en el barrio. Yo atendía un puesto de diarios en la esquina y Alfredo vivía a 30, 40 metros y venía a leer gratis los diarios que yo cuidaba en la esquina. Y aprovechábamos para que, con una pelota de papel en ese tiempo, Alfredo me engañara permanentemente, porque la tiraba en el aire, hacía así, yo iba para el lado del árbol y la pelota iba al lado de la pared. Cuando yo iba al lado de la pared, la pelota se encajaba en el árbol. Nos divertíamos mucho. Yo era un pibe y Alfredo era, o terminó siendo después, nuestro ídolo barrial, porque en ese entonces recién comenzaba a probarse a jugar en la cuarta de River. Vos siempre decís Macaya y eso me impresiona. Ni Maradona ni Pelé. Di Stéfano. ¿Por qué? Curiosamente Alfredo era un jugador distinto. Lo que los argentinos decíamos, jugador de toda la cancha. Bueno, Alfredo era un jugador de toda la cancha. Claro, él siempre decía, mi quintita mide 105 por 70. Claro. Alfredo era de esos jugadores de ir a buscar y llevar, definir, defender, es decir, tener un amplio panorama del juego y en forma muy inteligente. Yo sé que estás muy entretenido, pero ahora deja de pasear, porque en el museo te está esperando alguien que vio a la máquina mucho más de cerca que como la vi yo. Más de cerca que vos, imposible, Macaya, ni el Televín. La máquina de River no solamente es parte Macaya. Macaya. lo mejor de la historia del fútbol. Más de cerca que él. Hasta ahora dijimos mucho sobre aquella delantera que fue marca registrada, pero en ese equipo, como en cualquier otro, jugaban 11. ¿Cómo eran los otros engranajes de esta máquina llamada River Plate? A la contundencia de su delantera se sumaba el talento bajo los tres palos del peruano José Eusebio Soriano, la solidez defensiva de los centrales Bagui y Estampilla Iácono, y la solvencia en el medio campo de Rodolfi, Ramos y Ferreira. Desde la barra que lo venera. Amadeo Carrizo, el jugador que más veces vistió la camiseta de River en toda la historia. 521 partidos en primera. ¿Qué me contás? Maestro. ¿Cómo anda, Amadeo? Bien. ¿Podemos charlar un ratito? ¿Cómo no? Para mí es un honor, ¿eh? Para mí también. Esta palma de laureles por el de ayer y siempre en el fútbol nacional. ¿El primer arquero que usó guantes en Argentina? ¿Quién fue? Amadeo. ¡Qué casualidad! Bueno. Maestro, cuando vos no sabías que ibas a ser la gloria que sos en la historia de River, debutaste un día en el 45 Sí.
y te encontraste con Muñoz, con Moreno, Pedernera, con Labruna, con Lustó. Tenías 18 años nada más. Sí. ¿Y cómo fue eso? No, fue emocionante y para mí un orgullo grande haber compartido esta divisa tan importante que es la de River, con esos jugadores que ya hacían años que jugaban en primera, porque me llevaban casi todos 10 años. Quizá no fueron tantos partidos como titular en aquel equipo, ¿no? En el 45. No, claro, jugué 3 o 4 partidos nada más. Pero ¿cómo era estar en el arco cuando allá arriba, en el área rival, pasaba de todo? Hay un dicho que no hay mejor defensa que una gran delantera. Y eso es verdad. Que no le importa el que llegue con facilidad a nuestra defensa y no hagan goles. Pero ellos hacer 1 o 2 más. Y ocurría eso. La década del 40 fue una década de enormes equipos, de enormes delanteras. ¿Por qué crees que el primer equipo que viene a la mente de casi cualquiera que lo vio es La Máquina? Y porque era perfección en el juego. Ya era una técnica que ya disponían ellos para saber que el pase de su compañero iba a ser preciso, para meterle los pelotazos que le hacía Adolfo Pedernera a Labruna, que agachaba la espalda, el lomo, y ya la metía Decían dentro. que cuando Labruna se encorvaba, Sí, era gol. era casi gol. Sí, era un gran goleador, Ángel, fenomenal, pero tenía grandes jugadores que apoyaban la calidad de él para ser goleador, que fue Moreno, fue Adolfo Pedernera. Y Muñoz y 40 Lustó por las bandas, ¿no? Muy bien. Que eran muy importantes, wines, verdaderos wines, con velocidad, y que eso complica al adversario en la defensa cuando son wines rápidos y vienen los centros rasantes atrás. Porque el equipo avanza, está avanzando. Hasta el adversario va en contra también. ¿Te parece casual que La Máquina haya sido de River y no de Boca, de San Lorenzo, de Racing, de Independiente? ¿Por qué de River y no de otro? Y porque ya River iba adquiriendo un nombre muy importante dentro del fútbol argentino y se valoraba el estilo, el juego, la técnica de cada jugador que lo llevaba después al equipo. Porque individualmente grandes figuras los llevas al equipo, entonces van a ser grandes, van a ser importantes. La Máquina y otros equipos de River tuvieron un jugador que cuando uno lo menciona es como mencionar River. Pasa con vos también y con otros, pero Sí. cuando uno dice Labruna, ¿qué está diciendo? Y que fue uno de los más grandes que hubo como goleador, como jugador, como compañero. Tuve el orgullo y el honor de jugar de compañero de él. Así que Ángel fue para mí una de las grandes figuras del fútbol argentino. Una escuela, junto con Pedernera, con Moreno, Lustó, Muñoz, formaron una delantera sensacional que la recuerdan siempre. Y yo, el honor de haber jugado con ellos. De repente nos quedamos callados los dos, Amadeo. Yo ya sé por qué. Porque pasó un ángel. Si vos lo decís, maestro, debe ser así. Por las dudas voy a ver. Gracias. De todos los grandes nombres que ilustran la historia de River Plate, hay uno que opaca con su brillo a los demás, y es el más representativo de todos. Ese ídolo es Ángel Amadeo Labruna. Máximo goleador de la historia del fútbol argentino, junto a la gloria de Independiente Arsenio Erico, ambos con 293 goles. El romance entre River y Labruna no iba a terminar con su carrera de jugador, ya que Angelito se convirtió luego en uno de los directores técnicos más ganadores de la historia del club de Núñez. Que lo merece el gran Angelito, la figura cumbre del gran River Plate. Beto. Pasa, Diego. Mirá quién tenemos acá. ¿El más grande? El maestro, con la corbata que era su cábala. Esa corbata hace hablar. Mamita querida. Beto, siempre se habla de la banda roja que cruza el alma y del sello de River. ¿Qué crees que fue Ángel Labruna para la historia de River? Lo máximo que pasó por la Casa Blanca. Imagínate, estamos hablando de 292, 293 goles. Máximo goleador y como técnico también ganador. Figura de La Máquina, figura en los 50 claramente, y por ahí Ángel no sabía cuando salió campeón en 1957 que River, que es el más campeón del fútbol argentino, iba a estar 18 años sin ganar un título. Vuelve en el 75 como técnico y se encuentra con el Beto, con un Beto muy joven. Ya me empecé a untar
con la historia de River. Era el comienzo de juntarse dos tipos que aman esa franja roja que los cruza del pecho, ¿no? Cuando pasás por esa enorme estatua que tiene la Bruna, decís, ¿está bien que sea él y no yo? Está bien. Vos me preguntás a mí. Y yo te voy a decir, seguramente te voy a decir, fue el mejor. Decís, hay un afecto familiar, paternal. Sí, por eso te digo, ¿viste? Aparte nos conocíamos, yo con Ángel nos mirábamos. Yo sabía lo que me iba a decir. Sabía lo que iba a hacer. ¿Soñaste alguna vez con que te hiciera una diagonal la Bruna? ¿Decís, me faltó eso? Y me hubiese gustado. Se hubieran entendido. Pero perfecto. ¿Te parece casual que la máquina sea la máquina de River? Cualquier jugador quería venir a River. Era una cosa River era una máquina de sacar jugadores. Uno soñaba con jugar en River. Y bueno, a mí me tocó a los 9 años, como te dije, y soy un eterno agradecido que el de arriba me haya tirado en esta vida, y si hay otra, que me vuelva a tirar en la Casa Blanca. Gracias, Beto. ¿Viste? Hay historia acá. ¿Viste, Diego? Hay historia. Te dije que es la Casa Blanca. No te olvides nunca. La máquina de River concluyó allí por 1946, cuando el equipo salió tercero luego de 5 años. En el país de las delanteras deslumbrantes se cerraba una página. Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó habían dejado la huella más importante de la que se tenga registro. Y eso, de verdad, no es poca cosa.